Miren esta pulsera tan hermosa que les traigo el día de hoy y con ese brillo tan lindo que dan los cristales que le dan un toque de elegancia y de glamour. Y con este acabado que se ve súper bonito. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados y antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas al canal y a que actives la campanita. No siendo más, empecemos. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de hilo de 60 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo. Luego voy a cortar los hilos excedentes a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y ahora me voy al otro extremo de los hilos para quemar y afilar las puntas. Para hacerlo voy a tomar la punta del hilo y a quemar con el encendedor de 2 a 3 segundos. Dejo pasar un par de segundos y voy a girarla con la yema de mis dedos para lograr sacar esta punta que va a ser mucho más fácil al momento de insertar las cuentas. Ahora miren estos cristales de 4 milímetros, voy a insertar un cristal en cada hilo. Esto es para darle un acabado más bonito a la pulsera. Y voy a llevar los cristales hasta donde está el nudo sencillo que habíamos hecho anteriormente. Y dejando una medida de más o menos 8 centímetros voy a realizar un nudo sencillo el cual voy a ajustar muy bien. Y para continuar con la pulsera voy a usar estos balines dorados que son de 4 milímetros, así como también cristales de 4 milímetros, estos que son redondos y estos que son tipo rombo. La cantidad depende del largo de la pulsera. En la parte de abajo en la caja de descripción también le dejo la lista de materiales. Inicio insertando un balín dorado por una de las puntas del hilo. Y ahora paso la otra punta del hilo en sentido contrario para que nos quede cruzado. Aquí puedes apreciar cómo nos debe de quedar. Y ahora debo alar ambos hilos hasta llevar el balín y unirlo con el nudo que habíamos ya hecho previamente. Ahora voy a continuar insertando de a un cristal en cada una de las puntas del hilo. Voy a iniciar por los cristales que son redondos. Y los voy a unir al balín que habíamos insertado previamente. Y para continuar con el orden de la pulsera, nuevamente voy a insertar un balín y al igual que voy a hacer con todos los balines que lleva la pulsera, voy a cruzar también los hilos y a unirlo a las piedras que ya he insertado previamente. Un tip que te doy, ya que estamos manejando hilo chino para hacer esta pulsera, es que al momento de afilar las puntas del hilo, estas deben de quedar bien afiladas y en lo posible que queden largas, ya que esto va a facilitar al momento de cruzar los hilos cada vez que vayas a insertar un balín. Ahora voy a continuar con estos cristales que tienen forma de rombo. Voy a insertar uno en cada punta y también luego los voy a llevar a unir con la parte de la pulsera que ya llevamos hecha. Para este diseño yo elegí usar dos tipos de cristales diferentes, unos redondos y otros en forma de rombo. Tú puedes usar los cristales que tú prefieras. Continúo insertando nuevamente un balín y como puedes ver este es el orden que va a llevar toda la pulsera, en donde voy a intercalar los dos tipos de cristales con los balines. Y aquí puedes apreciar mucho mejor cómo va quedando el orden en que hemos insertado los cristales y los balines. Y como siempre los invito para que se unan a mi comunidad en redes sociales. En la caja de información del video les dejo los links para que vayan y se unan.
Ahora voy a tomar el siguiente balín, que sería el balín número 10 que voy a insertar, y lo voy a pasar por los dos hilos. Aquí ya voy llegando a lo que es el centro de la pulsera, en el cual voy a poner este dije tipo separador en forma de corona. Este que yo voy a usar es en acero inoxidable en dorado, y lo voy a pasar por los dos hilos. Cuando ya haya pasado la coronita, que es el dije central, luego voy a insertar también otro balín también a través de los dos hilos. Ahora voy a insertar dos cristales en forma de rombo. La idea es como irme nuevamente devolviendo en el diseño para que quede simétrico. Es decir, voy a iniciar ahorita insertando los dos cristales de rombo, nuevamente un balín, luego los dos cristales redondos y así sucesivamente para que el diseño quede simétrico. Cuando ya haya insertado el último balín, que para cada lado de la pulsera usé 10, voy a realizar un nudo sencillo. Y cuando ya haya ajustado muy bien el nudo, voy a continuar con el otro extremo de la pulsera realizando el mismo acabado con los dos cristales que habíamos hecho al principio. Miren cómo está quedando de bonita la pulsera. Para cerrarla voy a ponerla de esta manera y a fijarla a una superficie plana. Verifico que los dos cristales queden en los extremos de los hilos y la tijera que ustedes ven en el centro es para hacer un espacio que va a facilitar el tejido que vamos a hacer. Tomo una hebra de 20 centímetros y voy a quemar y a afilar cada una de las puntas, ya que vamos a hacer una pequeña decoración cuando realicemos el nudo plano. Paso la hebra de hilo por debajo de los hilos que tengo ya fijos y la voy a llevar hasta el centro. El hilo de la derecha lo paso por encima de los hilos del centro formando esta especie de D. El de la izquierda lo paso por encima de este y a su vez por debajo de donde están todos los hilos, saco por este bucle que se forma, halo y voy a apretar. Ahora paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos del centro, el hilo de la derecha por encima de este y lo saco por debajo de donde están todos los hilos, halo y lo aprieto. Muy bien. Aquí ya formé un nudo plano completo. Ahora voy a tomar dos balines. Estos balines que estoy usando son de 2 milímetros. Ustedes los pueden usar más grandes o más pequeños según su preferencia. Y voy a insertar uno por cada uno de los hilos y lo voy a unir a la parte que ya llevo tejida. Y voy a continuar realizando el tejido iniciando por el lado derecho. Inserto nuevamente un balín en cada hilo y continúo tejiendo. Y mira cómo queda de bonito este cierre que hicimos para la pulsera con la técnica del nudo plano. Ahora solo queda cortar los hilos excedentes, quemar y pegar sobre el mismo nudo. Y aquí queda lista entonces ya esta linda pulsera. Miren la parte de atrás del cierre como se ve de bonito, le da un toque diferente también que combina con la elegancia que da esta pulsera hecha de cristales. Ustedes pueden elegir los materiales que ustedes prefieran, usar cristales en otra paleta de colores y de verdad que les va a quedar súper linda. Es un diseño muy fácil de hacer. Los invito para que si aún no están suscritos al canal para que lo hagan, para que activen la campanita. Recuerden que yo constantemente subo nuevos videos. Espero que también le den un like a este video. Hola, hoy les comparto un diseño de flores con cristales que queda súper bonito, es muy fácil de hacer. Joyería. Para este diseño voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 40 centímetros cada una.
Voy a unirlas entre sí y voy a quemar y afilar las puntas en uno de los extremos. Por aquí voy a pasar una cuenta, ustedes pueden pasar la de su preferencia. Y voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Ahora, dejando una medida de más o menos unos 7 centímetros, voy a fijarla a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a tomar este extremo de la pulsera, el cual voy a quemar y afilar también. Para este diseño voy a usar estos balines que son de 3 milímetros y también dos de 4 milímetros. Voy a iniciar pasando a través de las dos hebras de hilo un balín de 4 milímetros seguido de 7 de 3 milímetros y finalizo con otro de 4 milímetros. Los balines de 3 son los que van a ser el centro de las flores, así que la cantidad depende de la cantidad de flores que ustedes quieran realizar en su pulsera. Tomo una hebra de hilo de 120 centímetros, la voy a doblar por el centro y la voy a pasar por debajo de los hilos que ya tengo fijos en mi área de trabajo. Y aquí ya voy a empezar entonces a realizar el tejido. Voy a tomar la hebra de la derecha y la voy a ubicar por encima de los hilos del centro, formando como esta P que ustedes ven acá. El de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos, donde se forma esta cruz que ustedes ven aquí. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar muy bien y lo voy a apretar. Ahora voy a tomar el hilo de la izquierda y lo voy a pasar por encima de los hilos del centro, formando en esta ocasión una Q. El de la derecha lo paso por encima de este y lo voy a pasar nuevamente por debajo de la intersección de los hilos, donde se forma aquí la cruz. Saco por la oreja, halo y voy a apretar nuevamente. Aquí me queda formado el primer nudo plano. Repito exactamente lo mismo, iniciando nuevamente por la derecha y repitiendo exactamente el mismo procedimiento. Y ahora nuevamente repito, pero hacia el lado izquierdo. Así ya voy formando nudos planos completos y voy a continuar entonces realizando este mismo tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. En total lo voy a dejar de 4 centímetros. Recuerden que ustedes pueden ajustarlo también a la medida que ustedes necesiten para su pulsera. Aquí voy a unir ya el primer balín, que es de 4 milímetros, y voy a realizar el mismo tejido alrededor de este balín, iniciando nuevamente por el lado derecho y continuando con el tejido al lado izquierdo. Ahora voy a unir la primer piedrita o balín de 3 milímetros. Voy a tomar las hebras de hilo, que son los anudadores, son los que he venido realizando el tejido, y voy a quemar y a afilar cada una de sus puntas. Voy a usar cristales de 3 milímetros o número 3, en este caso lo voy a usar de color rojo, ustedes pueden ajustarlo al color de su preferencia. Y voy en cada una de las hebras de hilo anudadores pasar de a 2 cristales. Estos van a ser los pétalos de la flor. La flor va a tener en total 4 pétalos y pues el centro, que sería el balín. Aquí voy a unir los cristales al balín que ya tengo previamente. Y aquí simplemente es realizar un nudo plano completo nuevamente, iniciando por el lado derecho, exactamente igual como ya se los he venido explicando, continuando con el lado izquierdo y apretando muy bien. Uno nuevamente un balín de 3 milímetros y realizo exactamente lo mismo con los cristales, y aquí nuevamente un nudo plano completo.
Voy a continuar con este mismo procedimiento hasta completar en total 7 flores, pero ustedes pueden hacer la cantidad de flores que ustedes prefieran o que ustedes quieran hacer. Yo lo hago en esta cantidad porque pues es como tengo el diseño de la pulsera inicialmente. Si hay algo que me encantan de los cristales es el brillo tan lindo que dan y que quedan muy bonito en los diferentes diseños. Bueno, aquí ya voy terminando la última flor, realizo otro nudo plano completo e incorporo el último balín de 4 milímetros y aquí simplemente voy a continuar realizando los nudos planos completos hasta completar 4 centímetros, que es igual a la medida que dejé en la parte de arriba donde está la primera parte del tejido. Cuando ya haya finalizado, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar muy bien. Y le voy a dar el mismo acabado que realicé en el otro extremo de la pulsera. Para cerrarla voy a usar también la técnica del nudo plano, la voy a fijar a mi mesa de trabajo. Miren, aquí ya está entonces terminada la pulsera. Queda súper bonita, de verdad que me encanta este diseño, por eso se los quise traer. Como siempre me encanta el color azul y también este diseño de pulsera que les traigo el día de hoy. Para este diseño voy a usar este conector en forma de triángulo, también 3 dijes, tú puedes elegir los de tu preferencia, y 3 argollas. Para iniciar tomo 2 pinzas planas y una de las argollas, la abro y en ella voy a insertar uno de los dijes y también el conector. Cierro nuevamente la argolla y aquí ya me quedaría listo el primer dije. Ahora voy a realizar lo mismo con los otros 2 dijes. Quedaría así. Voy a tomar 2 hebras de hilo de 50 centímetros cada una. Voy a dejar una de ellas, la voy a llevar hasta el centro y voy a pasar los hilos de abajo hacia arriba a través del dije. Y estos mismos hilos los voy a sacar a través de este bucle que se forma. Halo muy bien, aquí quedaría formado un nudo alondra y realizo lo mismo en el otro lado del dije. Listo. Ahora voy a quemar y afilar las 4 puntas de los hilos para que sea mucho más fácil poder insertar las cuentas. Voy a usar balines dorados de 4 milímetros y también estos cristales de 6 milímetros en color azul. Ustedes pueden usar el color que prefieran. Lo primero que hago es organizar los hilos. Tomo el hilo que sale hacia arriba del lado derecho de la pulsera e inserto el primer balín de 4 milímetros. Ahora con el otro hilo voy a pasarlo también por el balín, pero en sentido contrario para que me quede cruzado. Aquí ustedes lo aprecian mucho mejor. Ahora simplemente voy a alar ambos hilos para unir el balín con el dije. Quedaría así. Ahora lo que voy a hacer es que en el hilo de arriba voy a insertar 16 balines dorados. Estos balines que estoy usando son con chapa de oro, pero ustedes también pueden usarlos en acero dorado. Ahora cuando ya haya terminado, en la parte de abajo voy a insertar los cristales. Voy a insertar 11 cristales.
Cuando ya los tenga listos, lo siguiente que voy a hacer es tomar un balín de 4 milímetros, pasarlo por uno de los hilos y con el otro hilo voy a cruzarlo como hicimos al inicio de la pulsera. Nuevamente halo los hilos para unirlo con las piedras que ya tengo insertadas. Y quedaría así. Y ahora lo que voy a realizar es un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien y debe quedar bien pegado de donde está el último balín. La idea es que la pulsera no quede con espacios para que se vea mucho más bonita. Y ahora lo que voy a hacer es repetir todo de igual manera en el otro lado de la pulsera. Y miren cómo queda de bonita. Como pueden ver, en este lado intercalé el orden de las piedras. Ahora voy a tomar balines de 2 milímetros y voy a insertar de a uno en cada una de las hebras de hilo de los extremos. Y voy a dejar una medida de más o menos 7 centímetros y voy a realizar otro nudo sencillo. Esto lo repito para ambos extremos de la pulsera. Aprieto muy bien. Corto los hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y miren cómo quedan de bonito. Para cerrarla voy a usar la técnica del nudo barril. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros y doblo una de sus puntas. Ahora, quedando de esta manera, tomo la hebra de hilo que ustedes ven más larga y la voy a empezar a enrollar para dar alrededor de unas 6 vueltas completas más o menos. Ahora, cuando haya terminado, voy a tomar la punta de hilo que me queda y la voy a pasar a través de esta argollita que se forma y voy a empezar a alar. Para que te quede más clara esta técnica, te comparto en la parte de arriba un video donde te la explico paso a paso. Ahora solo queda cortar los hilos excedentes, quemar y pegar sobre el mismo nudo. Y ya quedaría lista entonces la pulsera. Miren, es una pulsera que es súper fácil de hacer, es muy bonita. Ustedes van a poder combinar los materiales que más les guste y pueden usarla para añadirla a su portafolio de productos si tienen un emprendimiento de accesorios y están vendiendo este tipo de pulseras. Hoy quiero compartirles esta idea para hacer una pulsera combinando diferentes tipos de piedras, entre ellas los cristales. Para este diseño voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de hilo de 50 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es tomar los hilos y voy a quemar y afilar todas las puntas para que sea mucho más fácil al momento de insertar las cuentas. Voy a usar este corazón de acero inoxidable, el cual voy a insertar en las 2 hebras de hilo y lo voy a llevar hasta el centro. Y a cada lado voy a realizar un nudo sencillo. Para este diseño voy a usar 3 tipos de piedras diferentes, estos que son cristales de 4 milímetros en este color azul. También voy a usar estas piedras que dan como visos tornasol, que son de 4 milímetros, y por último estos cristales pequeños que ustedes ven, que son de 2 milímetros. La idea es ir combinando las piedras entre sí para que le dé ese toque diferencial a la pulsera. También voy a usar estos balines dorados que son de 3 milímetros. Voy a iniciar la pulsera por el lado derecho. Voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia arriba y voy a empezar a insertar aquí una piedra gris, seguida de una piedra de color azul y después una tornasol. Aquí pueden apreciar cómo se ve. Esto lo uno al dije. Tomo la hebra de abajo e inicio insertando una piedra tornasol, luego una gris y por último una de color azul. Así quedaría. Ahora esto nuevamente lo uno al dije. Voy a tomar un balín y lo paso a través de los 2 hilos.
Aquí vemos ya cómo nos empieza a quedar la pulsera. La idea es que las piedras sean diferentes para que le den ese toque diferencial a la pulsera. Tomo de nuevo la hebra de arriba y como la última piedra que inserté fue la tornasol, en esta ocasión inicio con una piedra de color azul. Ahora una piedra gris y seguida de una piedra tornasol. Voy a tomar el hilo de abajo y aquí voy a empezar por la piedra de color gris, seguida de una piedra tornasol y finalizo con la piedra de color azul. Cuando ya lo tenga listo, voy a insertar un balín a través de los dos hilos. Aquí puedes apreciar mucho mejor cómo va quedando ya la pulsera. Ahora voy nuevamente a repetir toda la secuencia de las piedras que hice desde el principio. Voy a iniciar por esta piedrita gris en el hilo de arriba y voy a continuar así sucesivamente con el mismo orden de las piedras que inserté desde el inicio de la pulsera. Al igual que voy a hacer lo mismo con el hilo que sale en la parte de abajo. Tú puedes usar las piedras que tengas disponibles o que más te gusten, así como también realizar la secuencia en el orden de las piedras como tú lo prefieras. Yo aquí simplemente te doy una opción. Aquí puedes apreciar entonces cómo va quedando ya la pulsera. Yo ya terminé de hacer esta primera parte de la pulsera. Ahora lo que voy a hacer es que aquí donde está el último balín voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Habiendo terminado ya esta primera mitad de la pulsera, voy a realizar lo mismo en el otro lado. La idea es continuar con la misma secuencia. Voy a insertar las piedras en el mismo orden en el que lo hice en el otro lado, para que así el diseño me quede simétrico. Y para darle un mejor acabado, voy a tomar estos cristales y lo voy a insertar en cada uno de estos hilos. Y luego, dejando una medida de más o menos 8 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo. Voy a cortar los hilos excedentes, quemar y pegar sobre el mismo nudo. Y voy a repetir lo mismo al otro lado. Para cerrar la pulsera voy a usar la técnica del nudo plano. Y listo, aquí ya quedaría entonces la pulsera hecha. Miren cómo se ve de bonita, a mí me encanta cómo se ve. Ustedes pueden elegir usar materiales que más les guste, así como los colores. La pueden hacer para ustedes, para regalar, o si tienen un emprendimiento de accesorios, para vender y ganar algo de dinero. Hoy les traigo este diseño súper bonito combinando el nudo plano de tejido de macramé con cristales para crear flores llenas de brillo y darle un toque muy especial a esta pulsera. Tomo una hebra de hilo chino de 50 centímetros y en uno de los extremos voy a realizar un nudo franciscano. Con ayuda de un trozo de pitillo o popote voy a ubicarlo sobre el hilo de esta manera y voy a empezar a dar vueltas más o menos enrollándolo de 5 a 6 veces. Cuando haya terminado de dar todas las vueltas voy a tomar el trozo de hilo y lo voy a introducir por el interior del pitillo. Lo voy a ir alando y luego retiro este y empiezo a alar de ambos lados para que el nudo nos quede bien apretado. Corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo. En el otro extremo del hilo voy a quemar y a afilarla con ayuda del encendedor e introducir esta piedra de cristal que voy a unir junto al nudo que acabé de hacer. La idea es darle un acabado más bonito a la pulsera. Dejando una medida de aproximadamente 8 centímetros, lo voy a fijar a una superficie plana para iniciar el tejido.
Tomo una hebra de hilo chino de 120 centímetros con la cual voy a realizar el tejido y le voy a quemar y afilar ambos extremos para que sea más fácil insertar las cuentas. La paso por debajo de los hilos que ya tengo fijados a la superficie plana y la llevo hasta el centro. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima del hilo del centro formando esta especie de D. Luego el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo saco por debajo de la intersección de los hilos donde está esta especie de cruz. Lo voy a sacar por el bucle que se forma aquí, halo y aprieto. Aquí quedaría el primer nudo. Realizo lo mismo hacia la izquierda, tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima del hilo del centro y el de la derecha lo paso por encima de este y lo saco por debajo de la cruz que se forma donde está la intersección de los hilos. Saco por el bucle, halo y aprieto. Aquí quedaría formado el primer nudo plano. Y voy a continuar realizando así el tejido, uno a la derecha y uno a la izquierda para ir haciendo los nudos completos. Aquí ya terminé de tejer la primera parte, más o menos tiene una medida de 4.5 centímetros y a partir de aquí voy a empezar a hacer la primera flor. Para hacer las 3 flores voy a usar en total 18 cristales de color blanco y 3 en color amarillo y ambos cristales son de 4 milímetros cada uno. Tomo el hilo del centro y voy a insertar para cada flor una piedra blanca que serían los pétalos, una amarilla que sería el centro de la flor y nuevamente una de color blanco. Y como son 3 flores voy a realizar lo mismo 3 veces. Cuando ya haya insertado todas las piedras voy a tomar ese hilo nuevamente y lo voy a fijar a la superficie plana. Y en cada uno de los hilos de los lados voy a insertar 2 cristales de color blanco. Voy a dejar en el hilo del centro solo los cristales de la primera flor y con los dedos poco a poco le voy a ir dando forma ubicando las piedras correctamente. Ahora voy a tomar el hilo de la derecha e iniciar el tejido que ya les expliqué anteriormente. La idea es realizar 2 nudos planos completos para separar entre flor y flor. Y con el primer tejido poco a poco con los dedos voy a ubicar las piedras para que la flor quede bien. Aquí ya completé los 2 nudos planos y ahora voy a continuar realizando la siguiente flor. El procedimiento es el mismo. Estas pulseras quedan súper bonitas, puedes hacerlas para ti o si estás emprendiendo en bisutería puedes armar juegos combinando pulseras de otros estilos y venderlas ya que así gustan mucho. Aquí ya terminé todas las flores, ahora voy a continuar realizando el mismo tejido, más o menos los 4.5 centímetros. Habiendo terminado ya la pulsera, voy a cortar el hilo excedente, voy a quemarlo y a pegar sobre el mismo tejido. Voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. En la cajita de información del video te dejo los links para que vayas y te unas a mi comunidad en redes sociales. Por allá te estaré esperando. Y para cerrar la pulsera voy a hacer un nudo franciscano. Voy a entrecruzar los hilos de la pulsera, pongo un popote o pitillo, una hebra de hilo de 20 centímetros y voy a empezar a enrollarlo de esta manera aproximadamente de 5 a 6 vueltas completas. Cuando termine de dar las vueltas completas voy a tomar esta punta del hilo, la introduzco por el pitillo, lo saco, halo ambos extremos del hilo y aprieto.
Corto los hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y así quedaría entonces la pulsera de flores. Mira, queda súper bonita. Tú puedes elegir el color que quieras para hacerla. Y te invito como siempre a que te suscribas al canal, actives la campanita. Una pulsera bonita, fácil de hacer y llena de brillo. Es la idea que les traigo el día de hoy. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 60 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo. Lo voy a apretar muy bien, corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo. En el otro extremo de los hilos, quemo y afilo las puntas e inserto un balín de 4 milímetros que voy a llevar hasta el nudo que hice previamente, y dejando una medida de más o menos 7 a 8 centímetros voy a realizar un nudo sencillo y lo voy a fijar a una superficie plana. Y separo las dos hebras de hilo. Voy a usar balines dorados de 4 milímetros y cristales redondos rojos de 4 milímetros también. Inicio insertando por la hebra de la izquierda un cristal de color rojo y en la hebra de la derecha voy a insertar un balín. Organizo aquí las piedras para iniciar el tejido. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima del hilo que me sale a la derecha y este lo saco por debajo, lo halo y lo aprieto. Muy bien. Organizo aquí las piedras. Ahora voy a tomar el hilo de la derecha y lo paso por encima del hilo de la izquierda, lo saco por debajo, halo y aprieto. Este tipo de nudo es un nudo simple. Ahora nuevamente voy a insertar en el hilo de la izquierda un cristal y en el hilo de la derecha un balín. Organizo que primero me quede el cristal y luego el balín. Nuevamente paso el hilo de la izquierda por encima del hilo de la derecha y lo saco por debajo. Halo y aprieto. Ahora paso el hilo de la derecha por encima del hilo de la izquierda y lo saco por aquí, halo y aprieto. Y voy a continuar realizando este mismo procedimiento hasta obtener el largo total deseado para toda la pulsera. Recuerda que siempre primero voy a poner el cristal y enseguida el balín. Y aunque yo elegí el color rojo, tú vas a poder elegir el color de piedras e hilo que prefieras para este diseño. Cuando haya insertado las últimas piedras, voy nuevamente a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Aquí puedes apreciar cómo va quedando ya la pulsera. Y en el otro extremo realizo el mismo acabado como les expliqué al inicio del video. Miren cómo queda de bonito. Para cerrar la pulsera voy a realizar la técnica del nudo barril o nudo franciscano. Y listo, miren cómo queda linda esta pulsera, súper fácil de hacer y llena de brillo. Si quieres aprender más sobre bisutería básica y otras técnicas, aquí te comparto un curso con videos explicados paso a paso sobre materiales y otras técnicas para que continúes aprendiendo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.